Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces 797. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un barista apasionado por el mundo del café, por todo lo que ocurre detrás de cada taza. Y en este episodio vamos a conocer su historia, cómo inició en este camino, qué significa realmente ser barista y cómo el café se convirtió parte importante de su vida. Em, Más allá de una simple bebida, yo creo que el café es cultura, es experiencia, muchas veces conexión. Y hoy John, nuestro invitado, compartirá su perspectiva desde la barra, sus aprendizajes, anécdotas y algunos consejos para todos los que disfrutamos del café en nuestro día a día. Así que prepárate un buen café, ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación. Bueno, oficialmente John, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Entonces, para iniciar, me gustaría que te des una breve presentación de ti, lo que tú quieras compartirnos. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, mi nombre es John. Mucho gusto para todos. Pues sí, soy a lo mejor un barista más, por decirlo así. Es curioso que lo diga. Algo bastante increíble, creo, ya en esta parte de mi vida. Eh, Tengo 25 años, amo el café, disfruto de él y disfruto bastante el prepararlo. Ok, excelente, muy bien, perfecto. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos de lleno? Me gustaría que nos comentaras, que nos contaras cómo fue que iniciaste en este mundo del café. Claro. Pues mira, siento, o mejor dicho, parte de esta historia mía con el café eh, nace por ahí del 2022 aproximadamente. Se podría decir que todo transcurre en un proceso en el cual, mientras mi novia trabajaba justamente en una cafetería, pues fui invitado como a una de sus reuniones, ¿no? Absolutamente nada del café sabía, o sea, sí sabía cosas, pero a lo mejor Muy no básico, ¿no? tan. Lo que todos sabemos. Ajá, exacto. O sea, de que el café sabe a café y que se le puede poner azúcar y leche, hasta ahí. Ok, Fue justo en esta situación donde en esta cata, justamente, me imparten como toda esta información sobre un café, cómo degustarlo, cómo prepararlo incluso. Y es bastante curioso el hecho de que eso desarrollara en mí una chispita, que yo dije, wow, esto es increíble, me gustaría en algún momento poder prepararlo, poder hacer lo mismo. Y creo que fue justo ahí donde yo dije, está increíble este mundo, es maravilloso. Adicional a eso, creo que crecimos tomando café desde muy pequeños gracias a nuestra familia. La verdad es que es algo que creo que ambos traemos y compartimos. Y pues sí, creo que ese fue el comienzo prácticamente a este mundo. ok, excelente. Justo, creo que ese es un buen dato a compartir. Realmente el del lugar donde nosotros somos es un pueblo productor de café, llamémoslo así, no a gran escala o para nada, Sí, justo. pero pues allá es muy normal que la gente en sus terrenos tengan plantaciones de café. Entonces también Eh, es muy normal que cada persona casi produzca su café, lo coseche y lo prepare, o sea, desde cosecharlo hasta hacer el polvito y hasta llegar a tu casa, ¿sabes? exacto. Aparte es bastante curioso, pero a lo mejor suena muy a cliché o muy gracioso al mismo tiempo el decir que prácticamente nacimos con el café, o sea, porque yo recuerdo vagamente que en ocasiones familia, primas, primos, incluso sobrinos que hemos tenido, que desde muy pequeños les daban café. A lo mejor no en cantidades grandes, pero los hemos visto de que con una galletita le chopeaban en el café y ya es café, al final de cuentas. Con lo de estos animalitos, Exacto, ¿sabes? justo. Sí, Sí, es que real creo que nacimos con eso, de verdad. sí, exacto. Y es justo como lo dices, o sea, creo que a lo mejor es un pueblito chiquito, a lo mejor no producimos a gran escala, o no produce a gran escala, pero cada familia mínimo tiene una plantita de café.
Exacto. y está increíble, o sea, yo recuerdo que sí, en casa teníamos una, dos, tres plantitas, creo, y luego o sea, cuando ya daba como sus frutos del cafetito, los cortábamos y esos mismos, nosotros mismos, creo que por lo mismo que íbamos viendo con la familia, más que nada en cómo nos lo enseñó el abuelo, fue de que pues ya sabíamos de que lo cortas, lo pones a secar, lo pelas o lo mueles y luego lo vuelves a secar, como todo ese proceso para que al final podamos tener una buena taza de café. Exacto, sí, sí, sí. La verdad que fueron muy, muy buenos tiempos. Sí, definitivamente. Ok, perfecto. Ahora ya nos contaste cómo fue que vamos a decirlo así, te enganchaste, que fue a partir de pues esta primera cata, ¿no? Pienso que eso fue lo que te motivó a convertirte, o así, no como tal a barista, porque en ese momento supongo que no tenías como tal exactamente la idea de qué era, pero sabía, me imagino que querías ir a ese mundo, ¿no? Entonces, una vez que te decidiste y que empezaste, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil de empezar? Creo que de las cosas más difíciles al empezar, creo que entre entender la terminología de algún modo, porque se usa una terminología un poquito, pues, se podría decir distinta, no es lo mismo decir probé un pastel y el pastel sabía, no sé, a mango, sabía, no sé, a duraznito o algo así. O sea, aquí como que va un poquito más allá, porque pues es entrenar de algún modo el paladar, el olfato, y con el tiempo pues obviamente pues lo vas perfeccionando, pero pues al inicio obviamente es difícil, el manejar las máquinas, el saber darles un mantenimiento, limpiarlas, o sea, como que todo eso, de algún modo, al inicio es todo un reto porque pues no lo conoces, es nuevo, pero con el tiempo pues vas agarrando práctica y pues aprendes sobre la marcha. Ok, o sea, en realidad fue un conjunto de todo, ¿no? Desde el cómo Sí, usar la sí, máquina, cómo saber preparar tal cosa, me imagino. Fue sí, realmente entrar a todo el mundo. hasta el cómo calibrar un shot, o sea, porque hasta calibrar un shot tiene su propia magia, por decirlo así. ¿Y Y qué es eso? ¿Nos podrías dar un poquito más de contexto? ¿Qué es eso del shot? claro, claro, el shot de café es básicamente esta 2 onzas, esta onza de café que tú recibes de la máquina. Hay diferentes maneras de prepararlo, por decirlo así. Hay máquinas más automáticas que tú presionas un botón y te dan en exclusiva los 2 shots. Pero hay máquinas que son un poco más manuales donde tú mueles el café y tienes que molerlo en cierto modo, pesarlo y de ahí ponerlo como a filtrar, por decirlo así, para que puedas tener un shot perfecto. Este shot perfecto lo que te va a dar es un sabor bueno en tu café, ya sea un americano, un latte, un flat white o un cappuccino, y así. Ok, o sea, básicamente es como la medida que tú usas de café para la preparación, ¿no? Así es, justamente. Ok, interesante. Perfecto. Ahora, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es algo que aprendiste del café que antes no sabías? Creo que, o más bien, aprendí bastante en cuestión a cómo prepararlo, o sea, más allá de que existen todas estas máquinas, porque existen diferentes máquinas, prepararlo de una manera, por decirlo así, un poquito más artesanal. Existen diferentes métodos en el mundo del café. Vamos a hablar de una B60, una Chemex, una prensa francesa, que son procesos como un poquito más, por decirlo así, delicados y que de algún modo te llevan un poquito de tiempo y pues sí hay que practicar para que pues de algún modo tu café pues sepa bien en esos métodos. Fue una de las cosas que aprendí. La verdad es que estoy muy agradecido con todas las personas que me enseñaron, eh, porque justo y básicamente a ellos les debo el saber prepararme un cafecito por ejemplo, en una B60, que es un método de filtrado, o sea, con filtro de papel, y bastante bien.
también de las cosas que aprendí fue justo a distinguir pues esta parte de los distintos tipos de café, porque tenemos distintas varietales les decimos nosotros, de café. O ¿Varietales? sea, ajá, varietales. Ok, varietales. Sí, o sea, no sé si recuerdes que en algún momento en conversaciones eh, de el abuelo y así, eh, existía esta parte de que decían café caturra, café borbón, café cereza. Me No sé si suena lo mucho el de recuerdas. cereza. El de cereza sí, los demás honestamente no. Ok, yo recuerdo sí vagamente, digo, no sé, a lo mejor y como que desde mucho antes a lo mejor ya tenía esa fascinación por el café o por todo ese mundo y a lo mejor yo no lo sabía, pero justo cuando llegué como a esta parte de conocer esas varietales aquí, fue cuando como que lo relacioné un poco y dije, ok, eso lo conozco, eso sí lo he escuchado. Ahora era el aprender a descifrar cuáles eran esas varietales. O sea, desde que ves el granito y dices, ok, este café es caturra, este café es borbón. Y ya te pones como a analizar y ver pues los distintos tipos de varietales. Aparte porque tienen diferente sabor. O sea, por ejemplo, un caturra es un poquito más dulcecito que un borbón. Ok. Entonces, pues sigue todo el mundo prácticamente. Pero pues sí, o sea, como que aprendí esta nueva terminología, aprendí pues el cómo distinguirlo sobre todo y el cómo cada uno lleva un proceso distinto de preparación, hablando desde que su manera de sembrarse a lo mejor y de cuidarlas es distinta. Ok, vale. No tenía idea. O sea, obviamente sí sabía como muy general que no había un solo tipo de café, que habían diferentes, pero está muy interesante saber el nombre, saber. Está increíble que incluso desde la semillita tú puedas ya distinguir, pues, qué café es cada uno, ¿no? Sí, La verdad es que está justo. bastante interesante. De hecho, o sea, a lo mejor esto suena a trampa, pero tengo mi propio librito. O sea, yo en algún momento dentro de me certifiqué como un experto pues en esto del café. Mira, hay, aquí te puedo decir de momento 5 tipos de café. O sea, además de los que ya te mencioné, que es el Borbón, el Caturra y el... ¿Y qué lo te dije? El cereza. Cereza, justo. Podemos también encontrar el Kutuai, el Geisha y el Típica. Ok. Si me preguntas cuál es mi favorito, te diría que el Geisha es de los cafés más ricos que pueda haber. Geisha. ¿Y ese café de dónde es? Pues regularmente Centroamérica y Latinoamérica. Ok, ok, ok. O sea, sí es algo que se produce aquí en México también, por ejemplo. Sí, definitivamente. Wow, increíble. Increíble. Algún día tenemos que juntarnos para ir a tomar algo y que me enseñes realmente cómo tomar un café. Bastante, sí. He estado viendo la oportunidad, saliéndonos un poco ya de la conversación de todo esto. Tal vez un día de estos, esperemos pronto, me pueda dar una vuelta por allá. He visto que Puebla tiene muchísimas cafeterías muy, muy, muy buenas. Cafeterías con muy buena historia, entonces me gustaría bastante. Claro que sí, cuando tú quieras, de aquí estás súper invitadísimo y bienvenido, ¿eh? Y sí, o sea, honestamente no he visitado, o sea, sí he visitado diferentes cafeterías, tal, pero nunca voy como viendo como la historia, honestamente, de, pues esta cafetería tiene tal historia, eso. La verdad es que no. Lo que sí he querido, fíjate que he escuchado que hay algo que le dicen la visa, o sea, a ver si no me equivoco, Eh, pero la visa del sí, café. bueno, un pasaporte del café. En pasaporte del café, eso. Que Creo y está interesante el concepto, no sé si tú lo has escuchado. sí, bastante. De hecho, dentro de donde yo estoy laborando en esta cadena de cafeterías, tenemos nuestro propio pasaporte del café. Obviamente es como exclusivo del lugar. Hay solamente como para los distintos cafés que manejamos,
pero he visto el de la Ciudad de México, bastante amplio, muy bueno. He visto el de la Ciudad de Puebla, muy bueno, bastante. Creo que este año agregaron nuevas cafeterías, pero si no me equivoco suman más de 50, no estoy muy seguro, no me ¿En creas al 100. Puebla? Ajá, Ah, pero agregaron bastantes cafeterías. wow. Este, y está muy chida la experiencia, la verdad, porque es una experiencia donde vas a la cafetería, tomas algo, pides a lo mejor ayuda con los baristas y ya ellos te van guiando, o sea, a lo mejor ya hasta te pueden hacer una cata y cuando finaliza, pues te dan tu sellito de que ya visitaste esa cafetería y es a lo mejor, es como si visitaras otro país, por decirlo así. Ok. O sea, como que te sellan de que, por ejemplo, Estuviste ahí. Cristian estuvo aquí. Exacto, justo. Interesante. Sí, Sí. exacto. Sí, creo que realmente ese es un buen plan. Creo que, o sea, puedes ir con familia, a lo mejor puedes ir con pareja, o incluso con amigos, ¿no? Como de que a veces no sé si te pasa de no tienes como muchos planes, o a veces de que sientes que tu vida está medio aburrida. Eso, por ejemplo, sería un buen plancito, ¿sabes? Como, pues vamos a Sí. hacer este tourcito aquí mismo, por ejemplo, en la ciudad, en Puebla, sin tener que salir. Sí, exacto. Y sí, justo como dices, la verdad es que está bastante increíble. Y luego, pues, sinceramente, el compartir una taza de café con una persona, ya sea conocida o no conocida, siempre es una gran experiencia. Yo lo veo más por el lado de que conoces gente, te cuentan su historia, cuentas tu historia, y consigues amistades increíbles. Ok, fíjate que a eso sí no es algo que yo haya logrado todavía, creo que estaría bastante interesante. Normalmente a mí se me da más con cerveza, salir y Ok. hacer amigos, pero creo que está más sano si hacerlo con un buen cafecito. Sí, bueno, creo que con ambas está bien, de algún modo, porque pues, al final de cuentas es convivir, es pasarlo bien. Y si es con una cervecita, está increíble. Si es con un café, igual está increíble. Sí, no, incluso siento que el café todavía es más, ¿cómo decirlo? Entra a todos lados, ¿sabes? De que vas a la uni, te compras un cafecito, vas al trabajo, te compras un café, vas a una reunión de Sí, trabajo, te compras un café. Creo que en cualquier lugar nunca va a estar como mal acompañante. sí, exacto. Se podría decir, o al menos yo lo vería más como un nuevo lenguaje, un lenguaje universal que de algún modo te conecta con más personas. Ok, interesante. Sí. Porque te digo, o sea, vas a una cafetería y a lo mejor vas solo o algo por el estilo. O sea, me ha pasado que luego yo luego salgo a comer y así, y pues siempre salgo y me tomo pues mi café. O sea, yo regularmente, y lo digo muy abiertamente, soy a lo mejor un señor, pero me gusta mucho el americano y el flat white. Soy amante de esos dos cafés, o sea, son mis bebidas favoritas, yo diría. ¿El cuál es Y la otra parte del americano? el flat white. Flat white. ¿Cómo es ese café? El flat white es una bebida con leche, solo que los shots son más cargados que los shots convencionales, ¿sabes? Ok. Son pues sí, o sea, pues sí, en pocas palabras más cargados. O sea, si un shot, no sé, un ejemplo, te da 2 onzas de café, en este shot te da esas mismas 2 onzas, pero con un poquito menos de agua a lo mejor, y es más cargado, más concentrado el sabor a café. Ok. ¿Y Y qué más para le echas? ¿Leche y qué más es? yo sí, café, bueno, para flat white, café y leche. Me volví muy fan de la leche de avena, por eso te digo que a lo mejor ya soy un señor. Y el americano ese sí, solito y frío, no sé, como que me gusta más frío que caliente realmente. O a lo mejor hoy me siento como muy feliz, me voy a aventar un flat white, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ajá, sí, no. Sí, completamente. Bueno, a mí me pasa mucho que el flat white, o sea, creo que ahora en este punto, hay días en que sí no tomo café, no voy a negarlo, pero regularmente sí lo tomo en casa y fuera de casa. O sea, siempre es como de quiero iniciar mi día con esta bebida.
y así. O a lo mejor, por ejemplo, en días que sí hace como bastante calor, pero soy mucho de americano frío. Ok. ¿Cuál dirías tú que es el error más común que la gente comete cuando pide un café? Uy, el error más común, pedir azúcar. No, no es cierto. Es válido, la verdad, porque pues para muchas personas ponerle azúcar pues también le da un poco de suavidad a su café, de algún modo. Pero yo diría que pedir un café que a lo mejor no conocen, ¿sabes? Me ha pasado muy seguido que muchas veces gente pide un café y al momento de que prueban este café no saben qué es lo que están tomando, ¿sabes? Entonces es algo desconocido, claro, y a lo mejor ellos pues tenían una idea diferente, ¿sabes? Y me ha pasado que luego me dicen como de, dame un cortado, pero ellos no saben que un cortado es literal el shot expreso y una manchita de leche. Entonces cuando se los das, te dicen como de, oye, pero es que yo no te pedí esto, y es como, ¿qué pediste? Y ya es como de, no, pues es que pedí un cortado, un dopio. Es como de, pues sí, es que esto es un dopio, ¿sabes? Entonces siento que es eso, ¿sabes? El que no estén familiarizados de algún modo con lo que están pidiendo. Ok, ¿y cuál sería, por ejemplo, tu consejo? Yo, por ejemplo, no había escuchado esta bebida que tú me dijiste, ¿no? Pero si quiero empezar como a explorar este mundo, quiero empezar a conocer más, ¿cuál sería como tu consejo? Como preguntar directamente al barista, oye, ¿qué me Sí, recomiendas? sí, justo. O sea, yo lo que sí hago es, pues sí, recomendarles. Es como de, a lo mejor llega alguien y no sabe qué tomar y yo en lo personal de repente sí soy de preguntar, ¿cómo que te gustaría? O sea, ¿quieres algo con mucha leche, con poca leche? ¿Lo quieres muy intenso? ¿No lo quieres tan cargado? Como este tipo de preguntas a lo mejor bastante técnicas, pero que de algún modo cuando te responden como que dices, ah, ok, a lo mejor no quiere algo tan cargado, pues le ofrezco un latte o le ofrezco algo, alguna combinación con algún chocolate, algo por el estilo, ¿sabes? Ok. Ya se te dicen como de, es que quiero algo súper cargado porque no he dormido bien o tengo mucho trabajo y necesito mantenerme despierto, pues ok, vamos a ofrecerle tal café para que se mantenga despierto y activo. Ok, ok. Hay un café, ahorita que mencionaste esto, no me acuerdo del nombre y voy a preguntarlo. Hace un par de semanas salí con unos amigos o amigas, y justo estábamos hablando, no sé por qué, del café, y me hicieron el comentario de que hay un café en especial que está muy bueno, me lo recomendaron mucho. Les voy a preguntar y te lo voy a compartir porque seguro tú lo conoces, o incluso ahorita a lo mejor te suene, pero el hecho es que este café es como peligroso, porque la chica que me dijo, me estaba platicando su experiencia, justo se había ido a tomar, había trabajado desde una cafetería. Justo Ok. con una cafetería estaba trabajando, y pues normal, ¿no? Tienes que de alguna manera pues iba a estar ahí consumir. Entonces Sí, sí, sí. estaba pidiendo un café y se pidió uno en especial, no me acuerdo el nombre. Estaba muy bueno, pero dice que su error fue tomarse dos de ese café, que uno está bien, porque no sé, está muy bueno. No sé, Sí, sí, no sí. recuerdo exactamente qué le generó, pero dice que al tomarse la segunda ya le estaba dando como un ataque de ansiedad, o sea, como la puso Sí, muy... sí, como una taquicardia, como que se sentía acelerada, ¿no? Sí, 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 Ok, sí. ok. No me acuerdo. Creo, Ajá. y digo, y sin temor, o mejor dicho, con temor a equivocarme, si no me equivoco, el café a lo mejor era frío y a lo mejor se pidió un cold brew. Me suena, puede ser. No te podría confirmar 100%, pero me suena a que sí es. Ok. Puede que sí sea, digo, no estoy al 100% seguro, pero puede que sí. Y, y te voy a decir por qué. El cold brew es un café infusionado por, bueno, las cafeterías lo manejan distinto, cada una tiene su propio rango, pero puede ir desde las 8, 12, 15, 20, 21.
25 horas. Entonces, el café, cuando pasa mucho tiempo en contacto con el agua, genera mucha más cafeína. Entonces, si tú te pides un cold brew en un tamaño chico, tiene mucha más cafeína que si te pides un americano. Ok. Entonces, puede que sea eso. No, no vamos a decir que sí es, pero puede que sí. Digo, Me imagino habría que preguntarle que es algo para similar, ¿no? saber. Me Exacto, imagino. exacto. Sí, sí, sí. Ok, pero imagínate, o sea, está interesante cómo 2 tazas de café pueden provocarte esto, ¿no? También Sí, creo que eso es muy exacto. importante, justo, no solamente es, como dices, como llegar y pedir algo que no sabes, creo que sí es importante, pues indagar un poco y en general, no solo con el café, ¿no? Lo que sea que te vayas a comer, Sí, 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 sí. es importante conocer qué es eso. Completamente. Sí, porque pues pues sí, o sea, con el café yo diría que es esta parte de preguntar y conocer de algún modo para no tomarte algo que a lo mejor te va a hacer daño, te va a causar a lo mejor esta taquicardia que dice. Y pasa lo mismo con la comida, ¿no? A lo mejor llegas a un restaurante y dices, es que esto se ve muy llamativo y lo voy a pedir, pero a lo mejor dentro de todos los ingredientes había a lo mejor algo que te hace daño, algo que te genera, ¿cómo se llama? A lo mejor una intoxicación o algo por el estilo. Entonces, pues sí, o sea, es como preguntar como de, oye, ¿y qué lleva? ¿Qué tiene? Para saber y ya uno, por decirlo así, evaluar si, si nos viene bien o mejor tomar algo distinto. Sí, entonces estábamos diciendo lo importante que es justo informarte, ¿no? Está bien conocer cosas y todo esto, pero pues siempre está bueno realmente informarnos de lo que vamos a estar consumiendo. Ahora, Y yo me gustaría hacerte otra pregunta. Creo que es algo que a mí sobre todo me interesa saber. ¿Cómo es la vida, o más bien, cómo dirías que es un día típico de un barista? un barista. A ver, creo que chistoso porque después de pasar tanto tiempo en barra, eh, tu perfume ahora es café. Me ha pasado, Ok. me ha pasado que Eso está saliendo de increíble. sí, te digo, me ha pasado que saliendo de turnos como Uber a la casa o a algún lugar y los que aceptan mi viaje es como de, vienes de trabajar en el café, ¿verdad? Y como de, sí, No porque manches. hueles mucho a café. Creo que el día a día en la cafetería es pasar, pues sí, todo el tiempo en contacto con el café. Es calibrar, te digo, los shots de espresso, calibrar las máquinas, es empezar a ver esta parte de cómo les vas a preparar las bebidas a los clientes, interactuar con ellos. Y siento que esa es la parte más divertida, interactuar con los clientes, ¿Tú crees? conocerlos. Sí, 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 de algún modo. Em, O sea, sí, aportando un poquito, yo también he estado en trabajos de servicio al cliente, de hecho todavía estoy en un trabajo de servicio al cliente. En general, la mayoría de la gente es amable, pero por ejemplo, en algún momento estuve trabajando en un call center y que toca sí, gente muy, muy, muy especial de repente, por no decir otra cosa, muy picky, muy, a veces puede ser muy grosera. sí, Incluso, sí, sí. no sé si te tocó y quizás nos puedas compartir alguna experiencia rara o complicada que hayas tenido, porque por ejemplo, a mí en lo personal, cuando yo estaba trabajando, iniciando a trabajar en el call center, que estaba en capacitación, pues la gente lo nota, ¿sabes? Se da cuenta cuando no tienes experiencia, cuando dudas, cuando no estás muy seguro de las cosas. Sí, sí, sí. Y hay gente muy pasada de lanza, muy, muy manchada, que a mí me tocó varias experiencias así, la verdad. No sé si tú hayas tenido alguna experiencia así. Sí, sí, en definitiva, o sea, creo que una no muy lejana realmente, o sea, es que, ay, es que luego a veces la gente, digo, o sea, a lo mejor todos en algún momento hemos ido, pero a veces la gente es muy especial y no sabe, o pues sí, quiero pensar que no sabe o como que no se pone en tu lugar de que a lo mejor eres nuevo
Y justo pasó esta situación. Yo sí recuerdo que cuando recién inicié sí me decían como de, es que el café sabe muy feo, es que esto, y de algún modo pues te bajonea, te sientes mal porque pues, yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero no, o sea, al final pues es práctica, es empezar a, bueno, en el día a día pues vas haciendo no un café, no dos, no muchísimos cafés y pues vas aprendiendo. Pero sí, definitivamente sí me ha pasado, o sea, con gente que te empieza a echar un montón porque le preparaste un capuchino con espuma, cuando la esencia del capuchino es justamente la espuma, ¿sabes? Pero sí, aquí en este lado de cafeterías, creo que es aún más, porque pues de algún modo pues sí, o sea, de algún modo le estás dando algo a consumir al cliente, ¿sabes? Entonces, siento que las experiencias malas de algún modo son un poquito más constantes. Que no le gustó su bebida, que por qué no le pusiste la leche que era, que que según vio que le pusiste otra leche, cosas de ese estilo. Y es un pelear, pero pues también al final de cuentas pues, es resolverle pues sus problemas, por decirlo así, o sea, de que pues es que hiciste mi bebida con otra leche y no es la leche que te pedí, así, pues ya es decirles como de, pues te la cambio, te pongo la leche que tú quieres, así, ¿no? Pero sí, es muy, muy cotidiano. Creo que mínimo una vez al día, sí tropiezas con un cliente groserito, por decirlo así. Ok. Pero supongo que con el tiempo se vuelve más fácil lidiar con ellos, ¿no? A lo mejor al inicio era complicado Sí. y ya ahorita ya sabes cómo hacer que al final todo llegue a buen puerto. Sí, exacto. O sea, es como lo que te decía. O sea, a lo mejor alguien no tan experimentado en este mundo, como que se pone nervioso, no sabe qué hacer cuando, o a lo mejor un cliente le dice, es que no era la leche que yo quería. Y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decirle. Entonces, con el tiempo, pues sí, vas, como que aprendes y escuchas también a los demás el cómo resuelven esa situación. Y es como de, no te preocupes, te lo cambio y así. Pues, pues sí, al final de cuentas, vuelvo a decirlo, es aprender y es el día a día. Entonces, pues te digo, mínimo con una persona al día, sí te topas de que es que no era así, es que esto. Aprendes a resolverlo en el momento y con el tiempo, claro. Sí, ok, pues entonces básicamente, digamos en pocas palabras, la vida del barista es básicamente estar frente a la barra, atendiendo a la gente, ¿no? ¿O qué más complementarías? ¿Qué más dirías al respecto? Bueno, yo estoy también en esta parte administrativa del negocio. Entonces, mi tarea no también es estar en barra, sino que también ya tengo más cosas detrás. En este caso, yo manejo inventarios, manejo de algún modo costos, manejo KPIs pues, de todo lo que se lleva en el día y así, ¿no? ¿Sabes? Pues un control ya más rígido. Exacto, justo, de todo el negocio. Entonces, pues sí, te llevan esas actividades. Digo, en un barista, pues sí sería, creo yo, eso. O sea, preparar cafés, estar con los clientes. Obviamente, pues, abastecer áreas. En este caso, pues si se te acaban vasos, pues sabes que tienes que abastecer vasos. Si se te acaba café, pues tienes que abastecer café. Leche. Sí, también es leche, justo. Esta parte de que, pues si tienes que, por ejemplo, pues también ofrecemos de algún modo comida, porque pues no solo vas a vender café, también tienes que vender de que algún pan, algún postrecito, o en este caso, pues sí, ofrecer alguna comidita, a lo mejor no tan llenadora, pero pues a lo mejor algo como para que tengas para acompañar tu café, ¿sabes? Sí, hacer la labor de venta también, ¿no? Exacto. Entonces es hacer también toda esta producción de todo esto que se lleva al momento de ofrecer pues todo el servicio. Ok. ¿Y qué dirías tú o cuál dirías tú que ha sido la experiencia
más curiosa o divertida, si es que hay alguna que tengas? Eh, sí, 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 definitivamente. Participar en un concurso. Ok. Hay un concurso nivel tienda y hay concursos como a más niveles, por decirlo así. Como en la escuela, que ibas a nivel escuela, nivel como Zona. zona y así, ¿no? Ujú. Al- Básicamente lo mismito, por decirlo así. Este, pues sí, participar en esta competencia no me fue mal, tampoco voy a decir que me fue bien, pero no me fue mal. La verdad es que en esa competencia conocí, aprendí y recibí pues varios halagos de personas que estaban más preparadas en este mundo, ¿sabes? Increíble. Fue divertido porque fue hacer cosas nuevas. Yo soy una persona muy tímida también. Entonces, en esta competencia pues era interactuar con todos, o sea, con todos los que te veían preparar el café, te hacían preguntas, teníamos que preparar un método en especial y también era hacer preguntas, platicar con ellos, tener como algo ya preparado para ellos, de, no sé, este café lleva tal, 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 lo preparé así, así, lo voy a combinar o lo voy a acompañar con tal alimento y esta es la historia y así, así. Entonces, fue una experiencia retadora porque, te reitero, soy una persona tímida, entonces fue complicado esa parte de interactuar con muchas personas a la vez viéndome, pero al mismo tiempo fue divertido porque me reí, este, conocí nuevas cosas, eh, me gustó la parte de que varios de ellos fue como de, oye, lo hiciste muy bien, me gustó que mencionaste esto, eh, eres increíble haciendo esto y sigue así. Como que esa parte fue muy, muy llenadora, ¿sabes? Qué cool, la neta, qué cool. ¿Y ese concurso lo hacen que cada año? ¿Cómo es? Sí, 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 cada año. Es de cada año, ¿Y justo. en qué consiste? Que tú, o sea, van las personas y les dan como una temática, no sé, estoy pensando de que tienen que preparar tal café o es siempre lo mismo. Hasta donde yo sé, digo, porque solo fui una vez, te digo, se sigue haciendo todos los años, pero en ocasiones anteriores ya no participé porque ya venía con un rol distinto, ¿sabes? En ese momento te podría decir que yo era un barista. En este momento soy un barista y también parte administrativa del negocio, entonces pues tengo como otras actividades, ¿no? Pero por lo que yo sé y lo que a mí me tocó en su momento fue calibración de bebidas, de cómo preparas un flat white, cómo preparas un latte y cómo preparas una bebida helada. Y obviamente, pues en este caso, explicar cómo lo haces, cuánto de leche lleva, a qué temperatura se hace, cuál es el tiempo correcto de la caída de un shot, y todo eso. Hay una parte, por decirlo así, práctica y teórica, es presentar un café. Es básicamente dar una cata a un grupo de jueces. Ok. Y creo que fue la parte más retadora, pero a su vez la parte más enriquecedora de todo ese proceso. Porque pues tú investigas un café, tienes que saber con qué se complementa, eh, cuáles son sus notas en este caso, tienes que saber de algún modo, si lo estás preparando con tal método, porque con tal método sabe de ese modo, cuál es su proporción, qué es lo que de algún modo utilizas para que tu café salga bien. Ok, ok, interesante. Y, por ejemplo, ¿esta competencia es de un solo día, diferentes días o cómo es? No, es un solo día. Digo, creo que he visto y hay competencias que duran un poquito más de tiempo. He visto competencias que duran hasta 2 o 3 días, pero no me he atrevido
a meterme a una competencia así, ¿sabes? Ok. O sea, siento que sí estoy preparado, pero me falta, creo, aún mucho más para poder entrar a una competencia ya de ese nivel. Ok, 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 ok. Súper. Pero si es algo que te gustaría hacer en algún momento. Sí, definitivamente. Creo, mira, uno de mis sueños, además de esas competencias y de esas convenciones del café, creo que en este punto uno de mis sueños y, y aspiraciones es en algún momento a lo mejor no poder poner, mejor dicho, mi propia cafetería, pero a lo mejor sí poder ser un proveedor a cafeterías. Ok. Está súper cool eso. Me gusta esa parte, ¿sabes? O sea, como que lo he estudiado bastante, he visto un poco del proceso y me fascina. Me gustaría hacerlo un día, ¿sabes? Sería increíble. Seguro se te va a dar. Tú confía. Espero que sí, espero que sí. Ok, y a ver, pasando a otro tema. Obviamente tenemos hemos estado hablando, ¿no? Cómo es la vida en una cafetería, cómo está la vida de una persona ahí dentro, pero por ejemplo, hablando de la gente en general, de todos los que estamos afuera, a veces por tiempo o por simplemente por economía, por ejemplo, también no siempre es posible estar yendo y comprarte un café, ¿no? A veces es complicado darte ese gustito. ¿Qué podrías tú recomendar o qué dirías tú que podría hacer la gente para mejorar el café que tienen en casa? ¿Crees que hay algo que podrían hacer diferente, comprar algún producto distinto o algo que pudieran hacer para que en casa pudieran tener un buen café? Pues mira, siento que de algún modo, creo que iniciar el día con un café ya es, ya es algo magnífico para tu día, ¿sabes? Y siento que, pues sí, a lo mejor muchas personas tenemos como diferentes, a lo mejor diferentes estilos de vida, diferente capital, por así decirlo, porque no te voy a negar, el café es caro y más si quieres como empezar en esta parte de todo el tiempo consumir café de especialidad. Es un café caro y prepararlo de algún modo resulta caro porque pues es comprar. Si lo quieres preparar en algún método en específico, pues es comprar el método y los métodos no son baratos. Comprar molino, ya sea manual o eléctrico a lo mejor, pues tampoco es barato. Pero pues yo diría que si ya inicias tu día con un café, pues creo que ya es más que suficiente, ¿sabes? Las marcas comerciales, muchas veces, muchas personas incluso van a decir que no son buenas, pero si te gusta el café y si ya inicias tu día con un café, creo que es más que suficiente, ¿sabes? Y eso a ti ya te da como esa alegría, como ya es parte de ti de que inicias con un café y dices, hoy va a ser un buen día, creo que es más que suficiente, ¿sabes? Pues nada, creo que sería hacerte tu café con amor Como te guste a ti, ¿no? y exacto, exacto, que te guste a ti, sobre todo que te guste a ti. Iniciar tu día así, creo que eso sería lo mejor. Excelente, sin complicarse la vida, ¿no? Exacto, justo. Algo que te guste, que te haga sentir bien y con lo que tú te sientas feliz, es más que suficiente. Creo que sí, comparto la idea totalmente. Que a veces también creo que buscamos eso como, no sé, últimamente siento que idealizamos todo, ¿no? Como de, no sé, por ejemplo, en algún momento yo también pensaba, me voy a comprar una cafetera o no sé cómo llamarlo, una máquina de café donde me pueda hacer mis capuchinos, donde me pueda hacer tal. Pero a veces digo, realmente no me lo voy a hacer todos los días. A lo mejor en lugar de comprarme la máquina, un día a la semana voy y me compro ese capuchino que tanto me gusta y el resto de la semana el café normalito de todos los días. Creo que también es muy importante eso, ¿no? Como saber realmente qué es lo que sí quieres, qué es lo que más bien, qué es lo que necesitas y a diferenciar de lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces quieres muchas cosas, pero no las necesitas, ¿no? Sí, justo, justo, exacto. O sea, hay muchas veces que queremos
todo, a lo mejor en este caso para hacernos un café bien y así como lo vemos en los videos o como lo vemos que lo hacen en la cafetería que más nos gusta, pero pues muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos el recurso a lo mejor y se nos hace complicado porque a lo mejor y hasta no sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces, no diría que sería un desperdicio de tiempo, porque pues estaría increíble que las personas pudieran aprender y conocer más, pero si no te da el tiempo suficiente, pues obviamente pues, no es lo mismo, ¿sabes? Sí, exacto, exacto, exacto. Muy bien, pues mira, creo que ya estamos en la parte final. La verdad es que ha sido bastante interesante, bastante enriquecedor conocer un poquito más del café. Y bueno, a mí me gustaría compartirte, estuve investigando y estuve viendo videos. Me gustaría compartirte una historia que encontré, no sé si sea cierta, pero la verdad es que se me Ok. hizo bastante interesante, sobre el café americano. ¿Tú has escuchado de esa historia? Sí, creo que es la historia, la misma historia conocida de los italianos y los soldados americanos, ¿cierto? Justo, exacto, exacto. A ver, ¿tú te la sabes? ¿Nos la podrías compartir entonces? Sí, 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 definitivamente. Pues todo empieza porque, pues, en Italia y son muy fanáticos del café. Entonces, allá el café es de las mañanas, claro. Entonces, lo que hacían allá es que tomaban los shots de expreso, o sea, los shots, solo el café. Así la carga como salía de la máquina, así se lo tomaban. Y realmente el café así es muy intenso. Muy rudo. Bastante, exacto, bastante intenso. Entonces lo que hacían los soldados americanos, que se pedían ese café y pedían un vaso con agua, porque rebajaban de ese modo el sabor intenso del shot express. Y es por eso que adoptó ese nombre, expreso americano, por los americanos. Ok, está bastante interesante, ¿no? Sí, 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 La verdad es que cuando yo lo escuché, dije, no manches, o sea, neta, todo tiene una historia, el por qué, y sí me voló la cabeza, porque dije, no manches, o sea, realmente no existía, y creo que surgió a forma de una broma, como que decían, ah, exacto. dale su café Sí, sí, americano, sí, sí, exacto. ¿no? Que era como una bromita que le hacían a los soldados americanos de que dale su café americano al americano. Y es Justo. bastante curioso, bastante gracioso, pero pues así es la historia, Sí, sí, justo. sí. Súper. Muy bien, entonces mira, para cerrar, me gustaría hacerte dos preguntas, la que tú quieras contestar o si quieres contestar las dos, está increíble. Es una, ¿qué significa el café para ti? Y la otra, si hay algún libro o película que recomiendes o canción en general, no tiene que ser relacionado al café, solamente algo que tú quieras compartir. Y listo. Ok, ok. Recomendación de canción o libro. Sí, hay un libro que estoy leyendo, bueno, que estuve leyendo hace un tiempo. Se llama Almendra. Es una escritora coreana, no recuerdo muy bien el nombre, no se me da el aprenderme los nombres coreanos, pero sí, complicado. Pero es una historia bastante increíble, ¿sabes? Si tienen la oportunidad de leerlo, es muy bueno. ¿Cómo se llama? Una Almendra. historia Almendra, una historia muy buena, muy recomendada. Y al menos en lo personal, yo sí la sentí como muy, ¿cómo te podría decir? Te pega la historia te pega, ¿sabes? Porque empatizas mucho con el personaje, con los personajes de la historia y es una historia increíble. No voy a decir más porque no sabría qué más decir sin hacerles como tanto spoiler del libro, pero es Ok, muy, muy buena. muy bien. Eh, y la segunda, ¿qué significa el café para mí? Es complejo, a lo mejor, pero creo que el café nunca ha sido como no una sola bebida, más bien.
sino más bien un puente, como un pretexto perfecto, yo diría, pues para hacer que el tiempo se detenga cuando estás con las personas, ¿sabes? Recuerdo vagamente que luego estábamos con los abuelos, con la familia, y de las cosas que en ese momento estábamos tomando es un café. Las buenas historias salieron con un café. eh, las historias que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar, que nos hicieron conectar aún más con familia, con amigos, con personas que a lo mejor no conocíamos, pero que con esa tacita de café compartimos algo mejor, una historia, y empezamos a compartir de que teníamos cosas en común y todo eso, ¿no? Siento que es un hilo invisible que de algún modo nos mantiene unidos en recuerdos, eh, en historias, y que de algún modo son como un apapacho al corazón y nos hace sentirnos unidos de algún modo. Totalmente, sí, coincido totalmente. Justo ahorita que comentabas eso, me vino a la mente de que siempre que iba a la casa de los abuelos, lo primero que te decían es, tómate una taza de Un café. café, sí. Sí, justo. Sí, definitivamente, ¿sabes? Luego sí me pongo a recordar todo eso. Pues creo que todos nos salimos de casa buscando y persiguiendo un sueño de algún modo. Y es curioso y a lo mejor duele un poquito decir que pues, los sueños lamentablemente están fuera de, porque pues a lo mejor no pudimos ya pasar más cosas con la familia, pero pues esos recuerdos están ahí, ¿sabes? Y es bastante grato y al menos nos llena de felicidad saber que en algún momento compartimos historias, compartimos esta parte de que nos regañaron a lo mejor, nos dieron consejos, nos reímos, no sé, como que todo esto en conjunto y de algún modo nos unió más y nos hizo pasar un momento bueno, agradable y sobre todo muy unido, ¿sabes? Sí, totalmente. Listo, John, pues muchísimas gracias, de verdad fue bastante interesante, me gustó muchísimo platicar contigo sobre este tema, de verdad a mí me apasiona el café, digo, no sé tanto del tema, pero me gusta muchísimo tomarlo y realmente creo que conocer más sobre las cosas que nos gustan está bastante cool. Pues nada, muchísimas gracias, espero que te haya sentido cómodo, que te haya gustado, ojalá haya más interacciones en el futuro y nada, te dejo el micrófono por si tú quieres despedirte. Sí, no, muchas gracias por invitarme, la verdad, una muy gran oportunidad, la verdad. Es bueno que la gente también conozca un poquito más sobre este mundo, que se adentre, que quiera indagar, investigar, que quiera conocer. Es un mundo muy extenso realmente y siempre es bueno aprender de algo, más de algo que nos gusta y que tomamos todos los días a lo mejor. Y pues nada, yo los invito a que vayan a su cafetería favorita, tomen un buen café o se tomen su café favorito y que inicien su día de ese modo. Es lo mejor que puede pasar, que nos puede pasar a todos en un día. Listísimo. Muchas gracias, pues nos estamos saludando entonces. Cuídate mucho. Va. Muchas gracias. Bye. Bye.